comenzamos una serie nueva de videos recorriendo Armenia. En esta ocasión vamos a visitar unos pueblitos que están al sur y vamos a hacer nuestra primera parada a 108 kilómetros de Ereván. Vamos en autobús y nos espera un viaje de alrededor de 3 horas. Bienvenidos a mi casa en el árbol, al aire libre. Deshidratada. This is only for it, not to make it. El cuento es que nosotros nos fijamos por Yandex para ver qué guagua nos llevaba hasta allá y nos dijo una dirección, y cuando llegamos, el guagua no salía de ahí. Entonces uno de los taxistas nos explicó que teníamos que coger el metro, una parada, después caminar, coger para la derecha, para la izquierda, y en fin, el cuento corto, ya estamos en el lugar. Encontramos un minivancito que nos va a llevar, bueno, nos va a llevar a nosotros, no, lleva dar viaje, Varias personas. dar viaje, y cuesta 2.000 dirhams por persona, es decir que son alrededor de $6. Por un recorrido de 100 kilómetros está muy bien. Está súper bien. Así se ve el lugar de donde salen los minivans. Son esos los minivans. Y ya vemos que se nos está llenando el nuestro, así que vamos, que nos quedamos. Está bastante cómodo. Espacio para 8 personas. Me parece que el viaje va a ser muy rápido. Nos vemos aquí. Una parada técnica en el camino, estamos como la mitad ya, y hacen una parada aquí para que la gente estire un poquito las piernas. Miren, hay unas tienditas por si quieren comprar algo y alguna merienda, los que fuman para que fumen, y nada, el viaje ha sido bastante cómodo hasta ahora, bastante rápido, bastante tranquilo. El carrito está cómodo. Miren, es una gasolinera, más lugarcito para tomar su refresco, comer algo. Y creo que por aquí también vi unos baños. Si hay alguien que está planificando el recorrido, sepan que también pueden orinar. Miren el carro como es. Y aquí tenemos a la esposa. Bonse. ¿Qué te parece el viaje hasta ahora, mi esposa? Cómodo, cómodo. Muy cómodo. Y ahora voy a activar el nuevo ahorro de energía ¿Modo avión? Ay, mi madre. ¿Te habías demorado? para aprovechar el segundo tramo del viaje. Bueno, seguimos. Vamos a ver cuándo sale otra vez. Nos vemos dentro de un ratito. Ya llegamos a nuestra primera parada de este viaje, el pueblo Arení. Pueblito chiquitico pero encantador. Tiene apenas 1.700 personas. Y aquí se produce la mayor cantidad de vinos de Armenia. Ahora vamos a ubicarnos siempre. Caímos aquí, el carro nos soltó aquí mismo ahora. Y vamos a buscar el hotel donde nos vamos a estar quedando. Y ya, enseñarles el pueblo y lo que nos encontramos aquí. Hay muchas montañas y las casitas. Las casitas no, las casotas, porque se ven bastante grandes. Están distribuidas así como con bastante espacio. Recibe un barril de vino con su cartera en armenio que dice Arení. Y ahora como siempre Google nos tiende sus pequeñas artimañas, no sabemos si hay que caminar ¿Para allá o para allá? atrás. Vamos a caminar un poquito a ver si se decide Google. Que estamos dándote.
Miren, no sé si se vea de aquí, pero hay una iglesia allá arriba. ¿La ven? Chiquitica, qué bonita. Otra de las más de 4.000 que hay en Armenia. ¿En serio? Armenia tiene más de 4.000 iglesias y monasterios. Mira lo que encontré, eso sí no falla. Ay, la cadena. Hasta la NUT tenía 6. Sí. Encontramos un popular. Miren, hay un río que atraviesa la ciudad, creo que es el río Arpi. No estoy segura, es el Arpi, ¿eh? Eso ahí, y allá, no sé si lo verán, hay un nido de cigüeña arriba de la torre de eléctrica aquella. Arriba de la torre, ven, el nido. Las cigüeñas pasan por esta zona a anidar todos los años. Este lugar está un poco apartado de lo que es la arteria principal del pueblo, pero así todo, mira, tiene sus pequeños comercios. Eso es una carnicería, pescadería, mucha tranquilidad, eso sí. No, esperemos que ya está llegando. Dice San Google que faltan 170 metros. Ah, eso ahí mismo. Miren un viñedo, miren. Parece que están preparando alguna actividad. En esta zona es muy común que los viñedos preparen en fiestas de cumpleaños, bodas, aniversarios. Sí, porque aquí una de las actividades económicas principales es el vino. Y como hay tanta producción, tantos viñedos, también el turismo de vino es muy popular. Se llama enoturismo. Enoturismo. Uy, 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 uy. El enoturismo es muy popular. Mira, mira, que tú que estabas enseñando los de lejos, mira el mío se quiere. Miren ese, qué grandote. Ay, ay, pero si tú eres mansito, ven acá. Pero ya tú estás manuseando raro. Este tiene un bigotico raro. Sí. Mira las abejas. Tienen abejas, ¿viste? Muchísimo. Sí, que las abejas esas son las que se encargan de polinizar las uvas. Ya encontramos el lugar donde nos vamos a quedar y ya nos dieron la habitación y se la queremos enseñar porque está de lo más particular. El lugar se llama así, Areni House Baby. Y miren donde nos vamos a estar quedando estas 2 noches. Bienvenidos a mi casa en el árbol. Miren cómo es. Tiene pedazos de tronco del árbol. El árbol. Sí, eso es parte del árbol. Una camita, tiene una mesa, un asientico por aquí y el baño al aire libre. Un baño completo. Sí, es baño completo porque mira, tienen hasta la ducha. Vistas al patio. Vistas a Y mira, tiene calentador, tiene luz. la ducha, todo. Y mira, su lucecita no la había visto. Y de arriba el árbol. Sí. Yo no sabía si me iba a bañar en estos 2 días, pero creo que tengo que probar. Hay que probarlo.
esa oportunidad de bañarse al aire libre no se puede perder. Este nos sorprendió mucho, mucho. Superó nuestras expectativas. Tiene hasta un caraz, que ahí es donde se añeja el vino de manera tradicional. Y déjate el gato afuera. Tú no has llegado aquí, no llevas ni 30 minutos y ya tienes un gato dentro de la casa para comer. No se puede fumar, tiene wifi, aire acondicionado. Yo creo que lo necesitamos porque ya está haciendo bastante fresquito por las noches en esta época. Mira dónde están las toallas. Papel sanitario. Ay, qué cómico. Mira la picha, mira la picha. Estaba muy sorprendido, me gustó mucho. No te pierdas donde está la unidad condensadora del split. Tremendo arquitecto el que diseñó la boleta. Qué bonito. Vamos a ver de las variedades de serpientes de la zona. ¿Cuándo me visita esta noche? Duermo abajo. Y a mí eso tú no me lo dijiste. Es más, que voy a coger el rollo de papel sanitario para taponear todos los huequitos que ve. A no ser que la serpiente ya esté aquí adentro. Ya dejamos los maletines en el hostal y vamos camino a la arteria principal, que es donde más comercio y más cositas hay, para enseñárselo. Pero en el camino miren lo que nos encontramos. Un tomacorriente enganchado en el poste de la luz. Así que ya saben, si andan por aquí, tengan su cargadorcito en el bolsillo, que si se les está quedando sin carga el teléfono, ya saben dónde cargarlo. Pero lo curioso es que no es el único. Miren aquel poste. No es un caso aislado. Mire, viene el cable desde allá arriba, todo así hasta aquí abajo. Y miren, es una locura. Mira. ¿Estará funcionando? Pues tal vez de adorno. Mija. Uy. Usted sabe? Sí. Usted kapan Un tan, Titi, un tan chiquito, un tan, más natural. Tan. Entramos a una tiendita aquí del barrio a comprar un dulcito, algo que comer, en lo que llegamos a algún lugar que comamos algo más grande. Это газа. ¿Gas? Это без газа. Sobracán. ¿Es? Совракан. No, la gente sin gas. Vale. Mira. Labor. Y bueno, nos compramos un dulcito y un tan. Un tan es un yogur armenio, que es un yogur como líquido, pero salado. Los armenios lo toman muchísimo y es muy nutritivo. Así que... De hecho, nosotros vemos cantidad de armenios tomando Coca-Cola en el día a día. Muchos andan hasta con un pomito de Coca-Cola, caminando, cuando están trabajando, cuando están haciendo cualquier actividad diaria. Pero cuando están merendando o almorzando, nunca lo hemos visto con Coca-Cola o algún otro tipo de refresco. Siempre algún jugo o tan. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que toman jugo de tomate. sí. Cantidad, casi siempre tienen o un tan o un jugo de tomate con la comida. Es ese mismo ensaladito. Rico. Ahí. Espérate, déjame probar el dulce. No, pan enterito, está rico.
Anaya necesitaba un calcito para llegar a para llegar a la avenida principal. Está bueno, buena combinación. Vamos a probar. Me diste más nylon que dulce. Vamos. A ver otra vez. Más. Hay de todo en la tiendita. Está pequeñita, pero encuentras de todo. Está bien surtida. Una variedad increíble. Miren las gallinitas. Ahí en el patio de la casa, qué tranquilidad. Como un riachuelito por el patio de la casa. Miren, ya salimos a la calle principal. Por aquí es que vienen los carros de Yerevan. Y miren cómo hay puestecitos de venta de vino y frutas a la orilla de la calle. Miren al frente. Pare. Miren cómo venden cositas. Cebollas, encurtidos, nueces. Y la gente para a comprar, pues mira, esa misma señora ya acaba de vender. Шарчиш бито косаев. Не сильно там косаев. En puntos de venta a los dos lados de la calle, ¿viste? Ujú. Ahí no se escapa nadie. El que va y el que viene, tiene donde escoger. Y lugares donde degustar vino, miren pues ese por ejemplo. A nosotros es primera vez que estamos aquí en Arenín, donde que nos vamos a quedar en el pueblo, que vamos a caminarlo, que vamos a como que a verlo más detalle, más profundidad. Pero otras veces hemos llegado, hemos pasado por esta calle, nos hemos quedado aquí en esta zona que son fábricas de vino. Porque la mayoría de los tours guiados, como por ejemplo esta gente que se llaman Pure Service, en el recorrido que hace paran aquí y entonces hacen una pequeña cata de vino, te enseñan las bodegas, tienen un restaurante. Entonces nosotros hemos venido aquí antes, pero nunca nos habíamos quedado en el pueblo, así que es la segunda vez. Sí. Curiosa forma de decirlo, pero sí. Y ahí dice sala de testeo, de prueba, igual que ahí. Ahí es donde los tours que nosotros hemos rentado nos han traído aquí. Pero como siempre, cuando uno viene en un tour, te bajas en un punto, te montas, te vuelves a bajar en otro punto, te pierdes todo lo que hay alrededor prácticamente. A veces hasta más interesante que donde te llevan específicamente. Entonces parece que eso es lo que hay por aquí, por esta avenida principal. Ahora queremos ver si encontramos un lugar que nos den algún recorrido entre las plantas de uva. Sí. Si probamos algo, si vemos algo, vamos a Entender el proceso de cerca, ¿eh? vamos a tratar de llegarle más de cerca. Cuando vean esta señal ya ustedes saben que hay bastante vino en la zona. Curiosa señal. Tengan cuidado que hay gente borracho cruzando la calle. Miren cómo secan los melocotones al sol para hacer pasitas de las nueces. Qué curioso, ¿eh? Y mira eso que espera. Parece manzana. Manzana. Ah, sí. Como que ya están. Tiene mucho poco. Miren las maticas, tienen una pila de varias frutas, miren otra de manzanas también. Va a sorprenderme exactamente eso que están mirando ahora, las casitas aquí mismo, Ujú. la montaña esa ahí. Es impresionante. Ahora venimos al lado contrario donde estábamos ahorita, un mercado que está como todo más concentrado, se llama Arenín Market, y tienen más variedad de cosas, de frutos, de vino. Tienen a veces
Lo tienen curtido y frutica deshidratada como a vino real. Gracias. Tienen 2 galones de vino. Es hincha yesa. Ah, mi kish. Hincha ye mi hat met. Şey. Es sí, hincha saldrá. I will go see around and come back. Okay. This is walnut with mixed fried fruit, apricot and peach, cherry. This is 1,000. The biggest 1,500. And without fried fruit, this is only 1,000. This is pomegranate juice. Sí, está bien. This is 1,000. Yes. This. Vamos a comprar ahí talla de frutos secos con una especie de mermelada de granada y uva, This creo is que. fried fruit with nut mix, mulberry syrup with grape syrup. When you see this fried fruit, this is okay. Merci, chat. Stay. Ah, miren este que gracioso. Pensé que es dispensado. Muchas cosas, un jugo de limón. Tienen cantidad de té. Ujú. Eléctrico con opción. Pero a mí que me gusta el calor. Gracias. Tiene los dientes pintados en vez de los labios. Tiene adentro nueces y otros frutos deshidratados, como melocotón. Oye, Prueba y prueba y prueba y explica y no me va a probar a mí. uno entero. Eso me llama la atención, ¿será algún tipo de Dice boca, clarito. vodka? ¿Verdad? Ahí dice boca. Mira, mira, tienen de entonces diferentes. De melocotón, de uva, de las fruticas esas. Mira, tienen vino también de granada, de cereza, de fresa. Es de todo, todas las frutas se pueden servir. ¿Está bueno eso? ¿Quieres otro? Compramos un litrico para hidratarnos de aquí a allá, que no vi ningún popular. ¿De cuál no quiere? ¿De uva o de granada? De ¿De granada? El de granada vale 2.000 el litro. El de uva vale 1.000. Y todos los demás, de fresa, de ciruela, de cereza, vale 1.500 cada litro. Bueno, tiene sentido porque al final uva es lo que más hay en la zona. Exactamente, vamos a probar el de granada. This is dry. We have sweet, Dry? yes. Pomegranate. Pomegranate. The color is this. This is dry, but the sweet we have. This is the natural, real pomegranate. Okay. Good. Huele a granada. This is fried fruit with sugar. This is fried fruit without sugar. This is
honey with another things. Eso es miel con frutos secos, pistachos, nueces. Tienen muchísimas cosas aquí interesantes. When you want to big, we have big. It's okay. With this small, this stay longer. Bye. Have mercy. Cara de la señora. Ya con esto sí no hay deshidratación que valga. Yo no sabía que el vino hidrataba. Claro, Eso es nuevo. claro, no es líquido. El líquido hidrata. Lo que no hidrata es el agua. Eso es un engaño. Un engaño para que la gente no tome vino. ¿Será posible? Rico. La señora quería darnos un vaso grande y le dijimos, no, esta así nos dura más. Sí, para que dure más, si no acabamos rápido. Está riquísimo y Está bien. tiene el sabor de cuando tú muerdes la semillita de la granada. El saborcito sí te sale de rapidísimo. Sí. Recomendado, recomendado. Viste, pero hay un solo vasito. Pero, mira, el cartel te va a hacer honor Es mi madre. de... Bueno, el vasito por un ratico. ¿Por qué no quiere? Tómate ese poquito y yo lo llevo el vaso nada más. Es que no puedo caminar y tomar al mismo tiempo, se me bota. Toma, toma. Pausa para hidratación. Ya podemos caminar. Ya. Ay, mi madre. Ahora 3 pasos y tengo que volver a parar. Para todas las veces que tú quieras, mi esposa. Mira lo que nos encontramos. Nunca habíamos visto una mantis religiosa. No, fíjate, no. Claro, estoy haciendo la cara pasada por ahí. Sí, pues para allá está la calle, hace falta que coja para la hierbita. Ahí. Adiós, amiguito. Mira, a ver que vemos uno. Sí. Mira, allí se va allá para el bosque. ¿Eso pica? Sí, claro. Luego me mira y dice, ¿esto es? ¿Y esto qué es? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Mancita. Déjalo, te tiene Qué no bonito. asustes. Qué bonito está. Sí, qué bonito, no sabía que eran tan bonitos. Vaya, los había visto, pero no en vivo y en directo. ¿Qué? ¿No me vas a saludar? Ven. Ay. Mire, tienen ají sembrado ahí. Tienes una telaraña Sí. larguísima. Desde que llegamos aquí, mira, me la sentí por aquí por el cuerpo. Mira. Pensaba que era mentira, que yo un rato así haciendo moromaca. Yo lo veía bailando capoeira y decía, pero esos movimientos tan raros. Desenredándome las telarañas, después hago así y hay una colgada. Qué carrito. Carrito no, eso es una camioneta. Es una camioneta. Camionetón bueno. La llenas hasta el techo de bloque y saco cemento y Y camina. esa debe ser la que tiene la construcción hasta en pie. Tú tenías pena al principio porque ya estás ya adoptado. Miren el corral con las gallinitas, miren. Y una mata de granada. Un árbol de granada. También hemos visto que tienen muchos calentadores solares y paneles solares. Prácticamente todas las casas tienen. Así que son bastante autosustentables, ¿eh? Autosostenibles, ¿cómo se dice? Eso les alivia la electricidad, Ujú. el gasto de electricidad. Llegamos a donde Henry quería. Queríamos venir a nosotros saber cómo era y enseñárselo a ustedes. Vinimos hasta un viñedo caminando por un camino de tierra. El viñedo se llama Momic y está entre los 10 más hermosos de Europa.
Ya la vendimia como tal pasó, ya se cosechó. Estas las dejaron aquí para que viéramos la cepa que utilizaban, cómo era. Y nos dijeron que podíamos comernos algunas para probarla. Mira, tienen de dos colores, tienen blanca y morada. Sin enjuagar ni nada, directo. Así tiene De más ramito. nutrientes. Es dulce, está, es rica. Sí. Entonces, miren cómo la... Es pequeñita, no es como las habituales de comer. Mira, aquí hay de los dos colores los ramitos. Tienen los postes estos con unos tensores de alambre. Para Bien. soporte. Ajá, y entonces ahí tienen las plantas, eso las recortan para que no crezca tanto y tenerlo todo ahí a la mano para la hora de la cosecha. Pero están riquísimos. Sí, sí, están buenas, sí. Voy a probar la moradita también. Ahí está el guía que nos va a llevar a enseñarnos cómo es que se cosecha. This is endemic sort, name Tozot. Entonces, Tozot translate English dusty. Dusty. This. Dusty. Yeah? This my vineyard very small. This grape unique vine. 1 years 225 liter oak barrel. 1 years all vineyards 1 oak. Please testing. Dice que en español la traducción sería sucia porque tiene como un polvito. My life grape very good grape. It's sweet, Son ricos. aroma. Y para estar tan chiquitita tiene cantidad de semillas. es dulce y aromática. Esta también está bien. This grape only it's only Udilima, no wine. Ah. Esto es solo para comer, no para vino. No, están ricos. Dice que los cosecharon hace 3 días. Oh, Llegamos tarde. Derek, Prueba, que se te quiten las ganas. it's organic grape. Yes. No fungicide, no bomb. Interesante, dice que no usan fungicidas ni usan ningún tipo de químico, que todo es orgánico. Prueba la pasita, prueba. Está hecha pasita. si está más dulce esto, ¿no? This is only for it, Yeah. not to make wine. This sort name Maskhali. Mezhali. Maskhali, Armenian endemic sort. See. Do you have Areni here? Areni? Areni. This is Areni. Which is Areni? This is like the dusty, no? No. This is Areni. Little small, yes. Areni is safe if spitak teacher. This Areni Only safe. safe? This Areni safe. Yes, Areni spitak. White. Areni white, very small. Areni black, this region. Nothing. 60 meter, 1 hectare this. Grape sort. This Voskyat white grape, endemic Armenian. Wine grape. White grape, wine grape. Pent linia Voskyat, white grape, autochthone, endemic sort. This vineyard, 1 hectare. 100% Areni. The other Yeah. side. Yeah, second generation.
Second? Yeah. Oh, very good. And two sons, yes. Yes. The, երկու տղա ունեմ. third generation. Yes. 20, It's 23. Family business. Scrap orange, amber wine. Amber. Amber wine. Amber natural traditional wine. Oh. So this is Areni white. Yeah. Black Areni, black Areni juice rose. Juice and skin red wine. Only juice rose. Understand? How many liters of wine? All total Total? 4,000 bottles. 1,100 white, 500 rose, 200 orange, 2,500 red wine. Say 21 meters? Deep? Yes. 21 meters. This all vineyards, only and yes, water. Yes. Only. Natural, mineral, water. My kuchnia, посудомойка, toilet, this, only this water. Así que es agua mineral que tiene 21 metros de profundidad y que el único que la tiene en esta zona es verdad que sabe diferente. sabe minerales. Ahí ahora vamos a hacer una cata de vinos. Vienen como una cata donde tú escoges el paquete que tú quieres. Nosotros seleccionamos uno de 5.000 gramos, que por aquí les voy a poner más o menos el equivalente, que trae 4 tipos de vino y algo como para acompañar. Un quesito, un pancito. Aquí tienen una hectárea que está separada del resto. Esta es Arení, toda esta hectárea aquí. Y dice que tienen, las plantas tienen 60 años. Las plantas que son del periodo soviético del tipo Arení, endémico de aquí de esta zona. Aquí tiene plantas mezcladas de 10 años, de 8 años, de 2 años, de 6 años, de 60 años. El señor nos está explicando que es un negocio familiar, que él es la segunda generación y que tiene 2 hijos, así que ya el negocio está asegurado para la tercera generación que viven aquí. Entonces, los tipos de queso. Esto es basturma, ¿no? Parece, sí. Una tostadita con pepino, tomate. Una tarde agradable. Ay, sí, si vienen por Arení o si vienen a Ven. Armenia, vengan por acá. Vengan en carro, También. porque se pasa agradable aquí, está todo tranquilo. Aquí donde dice que está en el número 9. 1,100 bottles. Bon appetit. de dorado. Ay, esto está curiosísimo. Las etiquetas como de canela, pero con quesito. Pruébalo, Tito, pruébalo. Estoy probando el queso que es ahumado. El queso ahumado. Sí. Está increíble todo. Tenemos esta degustación de pancitos, fruta. Nos trajeron este tipo de vino primero. Seco, blanco. Tiene 13% de alcohol. Está bueno. Está muy bueno. Y aprendimos, además aprendimos en qué, porque unos vinos salen de colores, otros salen blancos, otros salen dorados. ¿Te gustó entonces? Sí, está riquísima la tartaleta. Porque hace una combinación de queso este que es súper salado
con la hierbita que tiene, que no sé qué es. Y entonces el dulzorcito de la tartaleta, está riquísimo. Está para comerse una tonelada. Y esto es bastumba, ya esto lo hemos enseñado antes, es carne seca con especias por fuera que se conservan muchísimo tiempo sin frío y sin nada. Además, es muy nutritivo y se confecciona desde hace muchísimo tiempo cuando no veía refrigerador como hay ahora. Es muy bueno. Y ya estamos en el segundo de la cata, que son 4. Este es un vino rosado que solo se hace con el jugo de la uva. Este es un poco más fuerte, porque tiene 13.5 grados de alcohol, el anterior tenía 13. Y está hecho con la cepa de vino Arení, que es la más famosa de Armenia, es autóctona de esta zona, por eso es que toma el nombre de la región, Arení. Todo está rico. A mí el anterior creo que me gustó más. ¿Te gusta más? Sí, este es un poquito como tiene un poquito más de alcohol, tal vez es un poquito más fuerte. No, y también dice que está aromatizado con fresa. Bueno, hasta ahora te va gustando más el anterior. Sí, pero bueno, yo no soy muy No, tú puedes ser tú no puedes una saber. autoridad en el tema. No, tú no tienes que ser una autoridad. Tú tienes gusto, tú sabes cuál te gusta más y cuál te gusta menos. A mí me gustan todos. Y si vienen en los galoncitos aquellos que encontramos allá en el pueblo de 5 litros, mejor todavía. Mira, ya no hemos comido todo ya. Sí, a mí comer sí se me va bien. Sí, yo creo que teníamos hambre porque vamos por la segunda copita nada más y ya se acabó todo el surtido de quesos y por eso trajeron bastante pan. Yo estoy embarajando con el pancito porque si le voy arriba al queso, no llegue a la tercera. El tercero que nos trajeron también es de una variedad Arení, un vino experimental que hacen con 14 grados de... Me tienes botada a comer la cara ahí. de alcohol y ya está haciendo efecto. Y se hace con el jugo y la piel de la uva. Y no tiene conservante, ni es todo natural. Dice que no tiene proceso de filtrado, ni conservante, ni nada. Este está mejor que el segundo. Sí, aunque me sigue gustando más el Más el primero. primero. Ya quedan 3 tristes quesitos. Bueno, pero pan sí hay, mira. Van bastante. Quiero un viñedo para la finca. Quiero un viñedo para la finca. O creo que la finca la voy a tener en un viñedo, no sé. Porque es rico levantarte, ir ahí, vas a coger 2 racimitos de uva, pones en el plato, unos quesitos, unos jamoncitos, un desayuno con unas tostadas. Y después desayunar con estas vistas. Qué día más sano. Pero sabes el trabajo que lleva mantener ese campo así de limpio y bonito. Eso no es... Eso es lo que hay que hacer después de desayuno. Sí. De aquí nos llamó la atención estos cascar armenios, que la traducción sería cruces de piedra. Nos llamaron la atención porque se ven como incompletos, como un trabajo en proceso. Y es que la esposa del dueño del viñedo es escultora y es quien los hace. También hace este tipo de trabajo, miren qué bonito. Y vino y nos saludó y habló un rato ahí con nosotros, muy, muy agradable la familia. Al final todos trabajan aquí y el hijo menor que va ahora a empezar a la universidad. Bueno, él nos dijo la universidad, realmente no sabemos si es como un curso especializado en eso o cómo, ¿no? Cómo funcionará aquí en Armenia el asunto, pero va a pasar un curso de vinicultor para aprender a hacer el vino profesionalmente para continuar con el legado familiar. Aquí están las fotos familiares desde el papá del dueño del viñedo, el hijo, la madre, y ya esta es la época actual. Llevan años con
con el viñedo. Nos enseñó también sus fotos familiares. Y este es el vino que produce. Tienen esta marca que se traduce como escultor. Y tienen aquella Momic, que es como se llama el lugar. También porque la mujer es escultora y Momic era un personaje célebre, arquitecto, escultor de aquí, de esta zona, que hizo el monasterio de Norabanca. Desde en la época medieval, imagínense todo el legado. En el siglo XIII y XIV. Llegó nuestro último vino del día. Este es reserva de Arenit, de la cepa roja. Se hace con la piel y el jugo. Y dice el dueño que es su vino favorito. Y tiene 14 grados de alcohol, Sí. igual también. Pero sí es diferente, este sabe bastante diferente. Y el olor también Ujú. está como más seco, menos dulce. Y el olor es más fuerte. Y el sabor más profundo también. No sé explicarlo, nosotros no sabemos mucho de eso, pero Estamos hechos unos expertos. lo bueno Hemos se probado reconoce. Hemos probado 4 vinos y ya estamos hechos unos expertos. Se nos subió el viñedo. Está muy bueno, muy bueno. Y este sí nos hizo moverlo así porque dice que eso ayuda a decantarlo y a que los olores como que salgan y después olerlo. Ya estamos hechos unos profesionales. El hombre se entretuvo con los nuevos turistas y nos dejó aquí la botella, se volvió loco. Red Wine Arenit 2023 reserva. Este fue el último que nos trajo. Vigílalo y a ver si me relleno la copa. Muy buen vino hacen y el lugar está muy bonito y la atención y todo el conjunto. Sí, Lo hemos disfrutado mucho. sí. Se justifica la caminata de 2 kilómetros por el terraplén. Se acabó la tarde, yo me hubiese quedado a vivir. No tanto. No tanto. Nos volvemos adictos, vino adictos si nos quedamos a vivir aquí. Eso es saludable. ¿Viste? Ahora, miren, ya lo admitió ya después de tanto tiempo. Ahora el vino hidrata, ¿no? A mí no es cierto. Así es como se llama el lugar, para que lo vean escrito, porque una cosa es lo que yo digo. Y otra cosa es la que yo hago. Mira. Me dan ganas de llevarme un racimo entero de eso y me lo comiendo por ahí para él. Si te dijo que comieras todo lo que tú quisieras. Ah, sí, está así. Ah, bueno, mira ese que chiquitico, mira. Qué bonito. Trozo más lindo. Bueno. Esperamos que les haya gustado esta experiencia. Tengo añadido a la lista de lo que hay que hacer alguna vez en la vida. Visitar un viñedo. Hemos tachado uno grande. No pudimos ver más procesos de bodegas y barriles y cosas, pero estuvo buena la experiencia. Sí. Los quesos estaban ricos, los vinos. Y bueno, saber cómo la siembran, cuántos años tiene, de qué tipo de uva sale cada color. Sí, eso, entender eso es algo que yo siempre me había preguntado. No lo suficiente, pues si no lo hubiese investigado, pero bueno, mira, ya. Interesante. Sí, vámonos a la montaña. Pero ahora miren lo que nos espera. Un largo camino por delante.